Bienvenidos una vez más a su canal de chismes y noticias del mundo del espectáculo, donde la información llega antes que a nadie. ¡Qué emoción tenerlos aquí de nuevo! Espero que estén listos para una dosis de drama y revelaciones, porque hoy, mis queridos, tenemos una bomba que va a hacer temblar el mundo del fandom turco. Hoy vamos a hablar de uno de los triángulos amorosos más comentados del momento, una situación que ha mantenido a todos pegados a las redes sociales, especulando y analizando cada movimiento. Sí, ya saben de quién hablo, Hande Erçel, Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu. Prepárense porque vamos a desmenuzar todo el salseo. La tensión ha estado en el aire durante semanas, con rumores, indirectas y fotografías que parecían confirmar lo que muchos sospechaban. La pregunta del millón es, ¿qué está pasando realmente entre Hande, Mert y Afra? ¿Hay un romance oculto? ¿Hay resentimientos? ¿Hay secretos a punto de salir a la luz? Pues hoy intentaremos responder a todas estas preguntas, analizando las últimas noticias, los testimonios y, por supuesto, los siempre reveladores comentarios en las redes sociales. Pero antes de que empecemos con este chisme jugoso, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. ¡Súper importante! Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Y recuerden, aquí siempre encontrarán información fresca, veraz y por supuesto con mucho salseo. Así que ya saben, suscríbanse y no se pierdan nada. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Hande Erçel es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía. Su talento y belleza la han convertido en un referente para millones de personas. Y Mert Ramazan-Demir, bueno, qué decir de Mert. Es el galán del momento, el protagonista de una de las series más vistas y además, un chico con un carisma que derrite la pantalla. Y Afra Sarıoğlu, por supuesto, otra actriz talentosísima, con una carrera en ascenso y una belleza que cautiva. El lío comienza o al menos se intensifica con la relación de Mert y Afra. Ambos protagonizan la serie Yalan y su química en pantalla es innegable. Desde el primer momento los fans comenzaron a sospechar que entre ellos había algo más que una simple amistad y compañerismo profesional. Y claro, las redes sociales se inundaron de rumores y especulaciones. Fotografías juntos, miradas cómplices, comentarios cariñosos, todo parecía indicar que estaban viviendo un romance de ensueño. Durante meses, Mert y Afra mantuvieron su relación en un perfil bajo, sin confirmar ni negar los rumores. Jugaban al despiste, dejando que los fans hicieran sus propias conjeturas. Pero claro, en el mundo del espectáculo, es muy difícil mantener algo en secreto por mucho tiempo. Y finalmente, después de mucha insistencia por parte de la prensa y los fans, confirmaron su relación. La noticia fue un bombazo. Los fans de Yalan estallaron de alegría, celebrando el amor entre sus personajes favoritos. La serie, de por sí un éxito rotundo, vio un aumento significativo en su popularidad. Los productores no podían estar más contentos. La realidad superaba a la ficción, o al menos eso parecía. Pero aquí es donde la historia se complica. ¿Por qué? ¿Dónde entra Hande Erçel en todo esto? Pues bien, Hande y Mert fueron vistos juntos en varias ocasiones, incluso antes de que Mert confirmara su relación con Afra. Esto obviamente encendió las alarmas. ¿Qué hacía Hande con Mert? ¿Eran solo amigos? ¿Había algo más? Las teorías conspirativas comenzaron a circular por todas partes. Algunos decían que Hande y Mert tenían una historia pasada, otros que eran solo amigos cercanos y otros, los más dramáticos, que Hande estaba intentando interponerse entre Mert y Afra. Los fans más acérrimos de Hande, apodados cariñosamente los handelistas, salieron en su defensa, argumentando que era una profesional y jamás se rebajaría a ese tipo de comportamiento. Y aquí es donde entramos en el terreno de lo que podríamos llamar la bomba, que menciona el título de este vídeo. Porque según fuentes cercanas a Hande Erçel, ella estaba al tanto de ciertas cosas que Mert y Afra estaban ocultando. ¿Qué cosas? Pues según estas fuentes, la relación entre Mert y Afra no era tan idílica como parecía. Había problemas, discusiones y, al parecer, hasta infidelidades. Los celos eran moneda corriente en la relación, alimentados por la presión mediática y el constante escrutinio público. Sí, lo sé, es un bombazo. Pero, según estas fuentes, Mert no habría sido del todo fiel a Afra durante su relación. Y al parecer, Hande era consciente de esto.
De hecho, algunas fuentes afirman que Ande habría intentado advertir a Afra sobre el comportamiento de Mert, pero ella no habría querido escucharla. Se dice que la amistad entre Ande y Afra era, aunque no íntima, cordial y basada en el respeto mutuo. Ande, siendo una figura consolidada en la industria, sentía una responsabilidad de proteger a Afra, una joven actriz que apenas estaba comenzando a experimentar la fama y sus peligros. Ahora bien, es importante aclarar que toda esta información viene de fuentes no oficiales y que no hay pruebas contundentes que confirmen estas acusaciones. Sin embargo, la credibilidad de estas fuentes y la insistencia de los rumores han hecho que esta historia cobre fuerza en los medios de comunicación y en las redes sociales. Algunas revistas de farándula turcas, conocidas por su amarillismo y falta de escrúpulos, ya estaban preparando portadas explosivas con titulares sensacionalistas que acusaban directamente a Mert de infidelidad. Pero, ¿por qué Ande revelaría esta información? Pues, según estas mismas fuentes, Ande estaría cansada de las mentiras y el secretismo que rodean a esta historia. Además, estaría preocupada por Afra, a quien considera una buena amiga. Y por último, estaría harta de que la culpen a ella de interponerse entre Mert y Afra, cuando, según ella, solo estaba intentando ayudar. Se rumorea que Ande, en una conversación privada con una amiga en común, expresó su frustración con la situación, sintiendo que estaba siendo injustamente vilipendiada. Es importante señalar que Ande Erçel no ha hecho ninguna declaración oficial sobre este tema. Sin embargo, algunas de sus publicaciones en redes sociales han sido interpretadas como indirectas dirigidas a Mert y Afra. Por ejemplo, hace poco publicó una fotografía con una frase que decía: "La verdad siempre sale a la luz". Muchos fans interpretaron esto como una referencia a los rumores de infidelidad que rodean a Mert. Otros, más cautelosos, argumentaron que Ande podría estar refiriéndose a otros asuntos personales y que era injusto especular sobre su vida privada. Por supuesto, todo esto es pura especulación. Pero la realidad es que la situación entre Ande, Mert y Afra es cada vez más tensa y que los rumores de infidelidad y secretos ocultos no hacen más que alimentar el drama. Los comentarios en las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, con fans de cada uno de los involucrados defendiendo a sus ídolos y atacando a los demás. La situación se ha vuelto tan tóxica que algunos han pedido a los tres actores que hagan declaraciones públicas para aclarar la situación y poner fin a la especulación. Y para añadirle aún más picante a esta historia, hace poco se confirmó la ruptura entre Mert y Afra. Otro bombazo. La noticia sorprendió a muchos, ya que parecían una pareja sólida y enamorada. Sin embargo, algunos fans ya sospechaban que algo no iba bien, debido a la falta de publicaciones juntos en redes sociales y a la tensión que se percibía en sus apariciones públicas. Las alfombras rojas se convirtieron en un suplicio para ambos, obligados a sonreír y posar juntos mientras la tensión era palpable. Tras la confirmación de la ruptura, los rumores se intensificaron. Algunos decían que la infidelidad de Mert había sido la causa principal de la separación. Otros que la relación se había desgastado debido a la presión mediática y a los constantes rumores. Y otros que simplemente se habían dado cuenta de que no eran el uno para el otro. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente sea una mezcla de todos estos factores. La presión de la fama, los celos, las inseguridades y la falta de comunicación pueden ser una combinación letal para cualquier relación. Lo cierto es que la ruptura entre Mert y Afra ha dejado a muchos fans con el corazón roto. Y por supuesto ha vuelto a poner a Ande Erçel en el centro de la polémica. ¿Tuvo algo que ver Ande con la ruptura? ¿Es posible que Ande y Mert retomen su relación ahora que él está soltero? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Los andelistas, por supuesto, no han perdido la esperanza de ver a Ande y Mert juntos, recordando los viejos tiempos y analizando cada mirada, cada gesto, en busca de señales de una posible reconciliación. Lo que sí sabemos es que esta historia está lejos de terminar. Y que seguiremos muy de cerca cada movimiento de Ande, Mert y Afra para mantenerlos informados de todas las novedades. Así que no se despeguen del canal, porque aquí encontrarán toda la información que necesitan para estar al día con este culebrón turco. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones, donde analizaremos las posibles estrategias de relaciones públicas que podrían estar empleando los tres actores para limpiar su imagen y controlar los daños. Y bien, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este vídeo cargado de drama y revelaciones. Hemos analizado a fondo la situación entre Ande Erçel, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu, y hemos intentado responder a la pregunta del millón:
¿qué está pasando realmente entre ellos? Hemos visto cómo la relación entre Mert y Afra, que parecía un cuento de hadas, se ha desmoronado en medio de rumores de infidelidad y secretos ocultos. Y hemos visto cómo Anne Ercel ha sido arrastrada a esta polémica, convirtiéndose en el blanco de críticas y acusaciones. El mundo del espectáculo, como siempre, demostrando ser un hervidero de pasiones, envidias y secretos a voces. Hemos analizado los rumores, las indirectas y las fotografías que han alimentado la especulación durante semanas. Y hemos llegado a la conclusión de que, aunque no hay pruebas contundentes que confirmen todas las acusaciones, la tensión entre Anne, Mert y Afra es palpable. La falta de declaraciones oficiales solo ha servido para avivar las llamas de la especulación, creando un ambiente de incertidumbre y desconfianza. Pero, sobre todo, hemos aprendido que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Y que detrás de las sonrisas y los flashes, a menudo se esconden secretos, mentiras y traiciones. La búsqueda constante de la perfección, la presión de mantener una imagen pública impecable y la necesidad de alimentar el ego pueden llevar a las personas a tomar decisiones cuestionables y a construir una realidad paralela alejada de la verdad. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. Y por supuesto quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de toda esta situación? ¿Creen que Anne tenía razón al revelar lo que sabía? ¿Creen que Mert fue infiel a Afra? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Me encanta leer sus teorías y debatir sobre estos temas tan jugosos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este vídeo es solo una recopilación de rumores y especulaciones que circulan por los medios de comunicación y las redes sociales. No hay pruebas contundentes que confirmen todas las acusaciones. Así que les pido que tomen esta información con pinzas y que no juzguen a nadie hasta que se conozca la verdad. Recordemos que detrás de cada personaje público hay una persona con sentimientos y que nuestras palabras pueden tener un impacto significativo en sus vidas. Y ahora sí, llegó el momento de despedirme. Pero antes quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán siempre las últimas noticias del mundo del espectáculo, con mucho salseo. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde les traeremos más exclusivas, entrevistas y análisis sobre los temas más candentes del momento. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.